Buen día, compañeros y compañeras, profesor. Mi nombre es Maris Ponce, Ponce Sánchez del tercero de bachillerato paralelo A, y el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la permutación y a resolver unos ejercicios sobre este tema. Como tal, la definición de permutación nos dice que dado un conjunto infinito A de M, distintos elementos, se va a entender a las permutaciones o permutación como tal a las distintas formas que vamos a poder tener de organizarse, o mejor dicho, las distintas formas en las que estos se van a poder ordenar. Tenemos que esta tabla como tal con las fórmulas entre lo que es permutación y el tema también de combinación. Hoy estaremos hablando sobre permutación en sí, sobre lo que es permutación cuando no intervienen todos los elementos, por lo cual vamos a proceder a usar esta fórmula señalada en amarillo. Cabe mencionar también que todas estas fórmulas que podemos ver aquí es cuando no se repiten los elementos como tal. Y esos son los ejercicios que vamos a hacer hoy día sobre permutación cuando no intervienen todos los elementos. Como tal, cuando hablamos de permutación, o mejor dicho, para esclarecer algo, la diferencia entre permutación y combinación es que en permutación nos importa el orden es de vital es importante para el momento de realizar los ejercicios, mientras que en combinatoria no tanto. Es decir, en combinatoria no es esencial el orden, pero en permutación sí. Usaremos permutación en ejercicios, sobre todo cuando veamos lo que son códigos, nos pidan resolver algún ejercicio en base a claves, cifras, banderas, filas, cargos, competencias o carreras, recordando de que en la permutación importa el orden como tal. Tenemos el primer ejercicio, el cual dice lo siguiente: en una competencia atlética de 8 participantes se les asigna medalla de oro, plata y bronce a los 3 primeros lugares. ¿De cuántas maneras posibles podrán otorgarse estas medallas? Recordemos que en este caso tenemos tipo una competencia o una carrera, y en la cual nos va a importar el orden en que se vayan a dar estas medallas de oro, porque no van a poder repetirse como tal. Entonces, el orden importa, vamos a entonces a definir que vamos a usar permutación como tal. Ya tenemos aquí nuestra fórmula de permutación y vamos a usar obviamente donde no intervienen todos los elementos. ¿Por qué? Porque nos dice que de los 8 participantes simplemente se van a otorgar 3 lugares. Entonces, nuestros datos tendríamos aquí en n, sería el número total de los participantes, que serían 8 como tal, n minúscula. Tenemos 8, y en lo que es R como tal vendría a representar en sí lo que serían tal vez las subdivisiones, por así decirlo, o en este caso los 3 lugares que se van a asignar de oro, plata y bronce. Entonces aquí sería 3. Vamos a proceder a reemplazar esta fórmula. Entonces, tenemos aquí permutación, tenemos la n factorial sobre n menos r factorial. Entonces, reemplazamos con los valores, tenemos que el valor de n es de 8, y abajo tenemos la resta, tendríamos 8 menos 3 factorial, obviamente. Y procedemos a realizar el ejercicio. De la siguiente manera, vamos a ir reemplazando y resolviendo. Vamos a bajar estos ejercicios de acá para poder tener más espacio y resolver este. Tenemos aquí ya nuestros datos, hemos reemplazado, ahora podemos resolver. Tenemos que 8, en este caso 8 menos 3 sería 5, por lo cual aquí, bueno, aquí nos falta ubicar que es factorial. Tendríamos aquí entonces 5 factorial. Entonces tenemos 8 factorial sobre 5 factorial, como podemos ver aquí, ya reemplazado. En este caso, hay algunas formas de realizar el ejercicio. La primera podríamos ser que de 5 factorial para 8 factorial podemos ubicar lo que nos falta, como tal, los números o valores que nos faltarían para llegar. Que en este caso serían el 6, sería 7, y luego llegamos 8. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a hacer una multiplicación y multiplicamos esos valores. Tendríamos 6, en este caso, por 7, y por 8 nos va a dar el resultado de 336. Ese sería nuestro resultado de la permutación, 336. Es decir, que hay 336 formas posibles o maneras posibles en las que se pueden otorgar estas medallas. Esa sería como una de las formas de realizar este ejercicio. Podemos ahora analizar otra, tal vez un poco más sencilla incluso. Tenemos aquí estos datos. Bueno, voy a proceder a bajar esto aquí para tener el ejercicio completo en la siguiente página. Y como podemos ver, aquí está el ejercicio.
recordemos que n es igual a 8 y r es igual a 3. Entonces, otra forma de resolver este ejercicio, tal vez de una manera más simplificada, sería de la siguiente forma. Simplemente, bueno, sabemos que permutación sería igual. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? El valor de n y vamos a tener en cuenta el valor de r. El valor de r en este caso nos va a decir cuántas veces, por así decirlo, tendría que multiplicarse. O de la siguiente forma, simplemente ubicamos 8 y nos dice que son 3 veces, ¿verdad? Entonces vamos a ir disminuyendo. 8, 7 y en este caso 6. Y ahí están las 3 veces que, bueno, nos menciona R como tal, o los 3 puestos o 3 veces que habría que multiplicar. Entonces multiplicamos 8 por 7 por 6, que nos daría 336. Esta forma es aún mucho, bueno, es más sencilla, no necesariamente tenemos que utilizar lo que es la fórmula para poder reemplazar y poco a poco ir multiplicando. Simplemente con el valor de n lo tomamos en cuenta y cuántas veces en este caso nos dice r que debemos multiplicar y vamos disminuyendo como tal el valor. Entonces 8, 7, 6, por ejemplo, si r fuese en este caso 4, sería 8 por 7 por 6 por 5. Y si nos damos cuenta, el resultado viene a ser el mismo. Tendremos el mismo resultado, el mismo valor. Es decir, que hay 336 maneras posibles en que se pueden otorgar esas medallas. Vamos a analizar otro ejercicio, igualmente de permutación. Tenemos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 manifiesta lo siguiente. Si se debe realizar con los números del 1 al 5 códigos de 2 dígitos para una tienda de ropa sin que se repitan sus dígitos, ¿cuántos códigos se pueden formar? Bueno, primero tenemos aquí un ejercicio donde van a importar en sí la posición, va a importar el orden, entonces sabemos claramente que es permutación y no intervienen todos los elementos. Entonces ya sabemos que nuestra fórmula como tal es la de acá arriba, pero vamos a proceder a hacerla de la segunda manera en que les expliqué, que simplemente debemos tomar en cuenta los datos. En primer lugar tenemos que son, ¿cuántos números tendríamos? Sería, en este caso, n sería igual a 5 y r equivaldría a 2. Porque nos pide realizar códigos de 2 dígitos únicamente. Entonces, n igual 5, r igual 2 y podemos realizar el ejercicio de manera muy sencilla. Ponemos p, en este caso, permutación sería igual y nos dice 2 veces, ¿verdad? Entonces, 5 por 4 y sabemos que 5 por 4 sería 20. Entonces, ¿cuántos códigos se pueden formar? Se pueden formar 20 códigos. Ahora, queremos probar que esta segunda forma de realizar el ejercicio está correcto. Ok, hagámoslo con lo que vendría a ser nuestra fórmula. Voy a proceder a copiar este para poder simplificar el ejercicio. Esta matriz, bueno, no matriz, sino la división aquí para poder reemplazar. Entonces tenemos que, bueno, en este caso no sería 8, sino que tendríamos 5 factorial y tendríamos aquí 5 menos, ya no sería 3, sino 5 menos 2. Ahora, lo que realizamos sería, aquí igualmente 5, vamos a proceder aquí, eliminamos esto y, ok, tendríamos aquí 5 factorial sobre 5 menos 3 nos daría 3 factorial. Ahora, podemos realizarlo de la siguiente manera también. Podemos hacerlo como la primera forma que les expliqué, de 3 para llegar a 5. Entonces pondríamos los números, serían 4 y bueno, en este caso 5. Y, perdón, 5. Y teniendo en cuenta, sabemos que sería 4 por 5 igual 20. Y así de esa manera podemos darnos cuenta que el resultado es el mismo. Aquí está. 4 por 5 sería igual a 20. Y así vemos que en sí da lo mismo. Otra forma de realizar este ejercicio con la misma fórmula sería de la siguiente manera. Voy a proceder a copiar nuevamente eso de aquí para poder reemplazar. Otra forma, de realizar el ejercicio sería, ya tenemos 5, igual aquí otra vez tendríamos 5 factorial sobre 3 factorial, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a hacer esto. Ok. Tendremos 5 factorial, el cual lo podemos descomponer en este caso.
vamos a descomponer el 5, que sería, vamos a componer el factorial, entonces sería 5 por 4, y yo puedo de hecho ir por 3, por 2 y por 1, pero ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente, como tenemos 3 factorial, podemos usar el 3 factorial, recordando que 3 en sí sería 3 por 2 por 1, entonces estaríamos en lo correcto. Entonces vamos a poner aquí 3 factorial. ¿Y qué podemos hacer aquí? Muy sencillo. Podemos simplemente simplificar el 3 factorial, lo podemos simplificar con el 3 factorial que tenemos abajo. Y otra vez nos quedaría 5 por 4, recordando que 5 por 4 sería 20. Entonces, de todas las maneras posibles que hemos realizado, el resultado va a ser el mismo. Por último, vamos a tener este ejercicio, el ejercicio número 3, el cual es aquí. El ejercicio número 3 nos manifiesta lo siguiente. Dice, ¿cuántos puntos de 3 coordenadas X, Y y Z se pueden generar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces, teniendo en cuenta que no es posible repetir los números, entonces sabemos que primero el valor de n sería en este caso n igual a... Nos dicen los dígitos, ¿tenemos cuántos dígitos? Esto puede generar confusión porque dice 5, pero en verdad tenemos 6 dígitos, contando el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6. Y la R nos dice que debemos generar 3 coordenadas X, Y y Z, entonces tendríamos aquí el valor de 3. Podemos realizarlo como ya lo mencioné antes, una de las formas para mí, en mi opinión, mucho más sencilla, sería 6, nos dice que eso 3 veces, ¿verdad? Entonces 6, 5 y luego 4. Y si multiplicamos en este caso 6 por 5 y luego por 4, tendremos el resultado de 120. Listo. Otra forma, para realizar el ejercicio utilizando la fórmula va a ser de la siguiente manera. Y esto es incluso un tanto diferente a las formas que ya expliqué ahorita. En mi opinión, la más fácil y más rápida es esta de aquí, que podemos aplicar, pero también podemos usar esta. Teniendo en cuenta los números factoriales en sí, como tal. Entonces, tenemos aquí 6 factorial sobre 6 factorial menos 3, ¿verdad? Porque nos dice que necesitamos 3 coordenadas. Entonces, vamos a dar aquí al igual, eliminamos uno de estos. Tendríamos 6 factorial arriba en el numerador y tendríamos aquí 3 factorial. ¿Qué podemos hacer? Simplemente podemos reemplazar también con lo que vendría a ser los números del factorial como tal, el valor del factorial. Recordando que el valor de 6 factorial es, en este caso, 720, y el valor factorial como tal para 3, el número sería 6. Y lo que podemos hacer es simplemente hacer la división, o en este caso, simplificar, podemos ir simplificando o dividir 720 para 6, eso nos va a dar igual a 120. Entonces, de cualquier manera que realicemos, en este caso, el ejercicio, nos va a dar el mismo resultado. La permutación en sí, debemos recordar que es fundamental el orden, es decir, el orden importa, y bueno, estos ejercicios usamos esa fórmula y estas otras estrategias para resolver el ejercicio cuando no intervienen todos los elementos. Eso ha sido toda mi explicación, espero que les haya gustado. Muchas gracias.